Porque algunos dicen, ¿no me darán trabajo de diputado usted? Porque ganan muy bien. ¿No me darán trabajo aunque sea de gerente? ¿Aló? ¿Cuántos saben que el Señor te puede dar trabajo y no necesariamente el que tú quieras? Pero sí te puede dar trabajo si tú lo buscas, porque Él es poderoso. Entonces dice, Dios hace habitar en familia, saca a los cautivos a la prosperidad. ¿Cuál era la familia de Ruth la Moabita ahora? Ella dijo que iba a dejar a su familia. ¿Se acuerdan? Pero una de las cosas más importantes que vimos el domingo pasado es que le revelaron quién era Jehová. Porque ahora iba a estar bajo las alas de Jehová. Ya no bajo las alas de Kemosh, el dios de Moab. Ya no bajo las alas de Astarot o de Baal peor, dioses. Porque Ruth, o mejor dicho, Noemí le dijo a Ruth, vuélvanse mis hijas, vuélvanse a sus dioses. Y yo creo que las estaba probando. Y Orfa se regresó. Orfa de alguna manera también tuvo oportunidad de conocer al Dios de Israel en medio del seno de esa familia. Qué importante es que nosotros, hermanos amados, podamos dar a conocer al Señor en nuestra familia, no por estar catequizando a nuestros hijos en la religión evangélica, sino que tratando de transmitir el verdadero ejemplo de una vida transformada. ¿Por qué los hijos de cristianos a cierta edad ya no quieren venir a la iglesia? Casi todos, especialmente si crecen en un hogar cristiano, presentan ese tipo de crisis. Porque tienen una fe heredada por sus padres. Tienen un credo que quizás hasta los obligaron en determinado momento a creerlo, hasta con cierta presión. Y usted sabe que lo importante es que el Señor se nos revele. Pero qué maravilloso es darse cuenta, hermano, que los niños desde muy pequeñitos son como esponjitas. Sus almas son esponjitas que están absorbiendo todo lo que sus padres les van a dar. Y si los papás somos una cosa en el templo y otra cosa en casa, si uno tuviera la oportunidad de tener una cámara escondida en nuestros hogares y que todos tuviéramos oportunidad de ver la cámara escondida, me parece que todos nos asustaríamos unos de otros, ¿no cree? La hermanita, aquella tan bonita y tan tranquilita que es, pero casi le saca el cuchillo al esposo. Por eso dice el dicho popular, líbrame de las aguas mansas. ¿Verdad que sí? Porque a veces la situación se puede tornar en casa difícil y los hijos están viendo aunque son chiquitos. Silencio absoluto en la sala. No es solamente tener una religión, hermano. Es dejarnos permear por el Dios que transforma la vida y que nos hace vivir la vida cristiana 24 horas al día. No solamente el poco tiempo que podemos asistir a una congregación. Noemí volvió amargada, pero algo que me llama la atención a mí es que Noemí le echaba la culpa a Dios. Y me parece que eso nos sucede a nosotros. ¿Le ha pasado a usted que en algún momento le ha echado la culpa a Dios? ¿Ah? ¿Nunca le ha echado la culpa a usted a Dios? Esta mujer decía, llamadme Mara, verso 20, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Era esa una verdad? ¿O ella se buscó la amargura? Todavía no hemos dilucidado, no sé si usted ha meditado, si fue ella la que convenció a su esposo. Vámonos a los United States de Moab. Ahí fluye leche y miel, petrodólares. Ahí la cosa está buena, porque imagínate, aquí nos pagan como un quetzal la hora. No está tan bajo el salario mínimo, ¿verdad?
Anda como por 5, ¿no? ¿Cuánto anda el salario mínimo la hora? ¿Ah? ¿11 quetzales? Ah, está bonito entonces. Pero allá, si va a California, parece que el señor Obama antes de salir dejó establecido una tabla de salarios mínimos y parece que ya anda por $12. 12 por 7, 35, ¿cuánto es? Es bastante, ¿verdad? Es que cuando uno hace esos números, uno se siente motivado a irse de la tierra del pan, pero del pan espiritual, ¿verdad? Y dicen los hermanos, porque muchos hermanos dicen que, ya le dije a usted, ¿verdad?, que el 60% de los inmigrantes guatemaltecos son cristianos, según las estadísticas de Estados Unidos. Así que ellos están llenando las iglesias de allá de Estados Unidos. Pero las historias, lamentablemente, si Dios es un Dios que nos hace habitar en familia, esas historias de inmigración lo que producen es total desarticulación de las familias, lamentablemente. Y como dicen por ahí, que cuando muere la esposa, dice que con un ojo llora el esposo y con el otro está viendo para los lados. ¿Será eso cierto? Algunas señoras viudas me han dicho, no sé si también será cierto, que los varones no pueden vivir solos, dice. No sé si será cierto eso o no. Aleluya. ¿Qué dicen las hermanas? Algunas dicen amén, así muy entusiastas. Porque se ha dado cuenta usted que cuando la mujer enviuda, no necesariamente rápido se vuelve a casar. Muchas prefieren que el Señor sea su esposo y dependen del Señor. Pero dice, me fui llena. Bueno, ¿llena de qué se fue Noemí? A ver, pensemos. Pero ¿y no había hambre, pues? Cuando hay hambre, usted está gozosa, a la que rico. Al fin estoy bajando la panza. ¿Usted cuando tiene hambre está contento? Algunos dicen que sí. Tenga cuidado con lo que dice. Había hambre en la tierra. Yo me imagino que la cosa no estaba muy fácil. De repente ya había problemas entre los esposos. Porque la escasez, ¿se ha dado cuenta usted que uno de los problemas entre los matrimonios son dos? Uno es sexo y el otro es dinero. Venga el discipulado familiar. Hay hermanos que no hay. Pues en algún momento va a haber otra vez. Pero cuando hay escasez, hay problemas. ¿Cuántos han pasado por experiencias así? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando hay bonanza, hasta ellas y ellos solo, como te quiero, mi amorcito? Le pasó a doña Jova, ¿verdad? No tiene nombre doña Jova. Pero Job era un hombre riquísimo. Yo platiqué en alguna parte de Marte. No he ido a Marte, ¿verdad? Pero en algún lugar muy lejano, muy, muy lejano, un hombre que era millonario y se casó. Y me daba el testimonio y me decía, fíjate, Sergio, que cuando fracasé en mi empresa, mi primera esposa me dejó y me volví a casar. Él estaba en el mundo. Y en el mundo así pasa. Y volví a levantar mi empresa y otra vez la cosa, contratos millonarios. Y me casé por segunda vez, pero volví a fracasar y mi esposa también me dejó. No estoy hablando mal de ustedes, hermanas amadas. Pero ¿cómo se siente usted cuando no hay dinero en casa? El silencio, el que calla otorga, dice, ¿verdad? Pero ¿se siente usted tranquila? No. No me dice, me fui llena. Yo me pregunto, ¿de qué? Probablemente se fue con fe, porque ella creía en el Dios Todopoderoso, ¿no es cierto?
¿Se da cuenta que a veces cuando hacemos esas preguntas no fácilmente vienen las respuestas? Pero ella dice, me fui llena. Y yo pregunto, ¿de qué? De esperanza. ¿De qué más se pudo haber ido llena? Probablemente se fue llena de Dios, exacto. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Fue Jehová? Ahí es donde está la cosa seria. ¿O fue ella? Porque yo me sigo preguntando lo siguiente. ¿Quién murió primero? Se quedó viuda. ¿No cree que esa situación tan tremenda tenía que haber hecho que ella reflexionara y regresarse? Pero no lo hizo. Y se murió el segundo hijo, el primer hijo, mejor dicho. Y luego el segundo hijo. Así que yo le dije a usted el domingo pasado que necesitó 3 muertes para volver donde Dios la quería. Porque a estas alturas del partido, usted que ha leído Ruth, que es un librito tan chiquito, ¿será que Dios la quería en Moab? ¿Dónde te quiere Dios? Es importantísimo que nosotros sepamos dónde nos quiere Dios. Porque si estamos donde Dios nos quiere, las cosas van a caminar bien, hermano. Aunque haya batallas, vamos a saber que Él está con nosotros. Entonces, en el verso 2 dice, bueno, terminemos el 22. Así volvió Noemí, Ruth la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, qué interesante, porque el comienzo de la era de la cebada, generalmente la cebada en Israel madura en el mes de Nisán. ¿Se acuerda usted de ese mes? También le llaman mes de Aviv. Y es interesante porque está relacionado con la primera fiesta del año religioso de Israel, que es la fiesta de Peshach, es decir, la fiesta de la Pascua. Entonces es interesante que ellas regresan en el tiempo donde la Pascua se iba a celebrar. Yo quiero que usted eso lo tenga en paralelo en su mente, como un contexto de lo que va a suceder con Ruth, que ya tiene el conocimiento de quién es Jehová, y Jehová tiene que ver con salvación. Y la Pascua es una fiesta que nosotros la podemos interpretar como salvación, porque ¿cuándo muere el Señor? En una Pascua. ¿Nota que está relacionado? Entonces, ellas llegan al comienzo de la siega de la cebada. El trigo no se cosechaba ni maduraba en el mismo tiempo de la cebada, sino que era como 1 mes y medio a 2 meses después de la cebada. Ahora, la cebada era un cereal de donde se hacía pan. Y el pan de cebada era un pan para los pobres. Era mucho más barato comer pan o comprar pan de cebada o hacer pan de cebada que pan de trigo. Entonces es muy interesante porque Ruth la moabita llega como que marca el tiempo aquí en el último verso del capítulo 1, diciendo que llegó al comienzo de la siega de cebada. Hay unos estudios muy interesantes. Alguna vez le hablé a usted, tal vez alguno recuerda, que hablé de los judíos caraítas. No sé si alguno recuerda eso. Pero los caraítas, dentro de la batalla que hubo en el Antiguo Testamento, cuando se fueron formando diferentes grupos dentro del judaísmo y surgieron los esenios y surgieron los fariseos y surgieron otros grupos alrededor, que en algún momento el Señor los encuentra todavía funcionando. Los fariseos especialmente se dedicaron a establecer que no solamente la palabra escrita, es decir, la Tanaj o la Torá que había sido escrita,
era la única que podía dirigir al pueblo de Israel, sino que los fariseos empezaron a escribir comentarios llamados Midrash. No me interesa que usted recuerde todo esto, sino que lo quiero llevar a algo muy interesante. Y fueron los caraítas los que en la dispersión se mantuvieron exclusivamente dependiendo de la Torá o la Tanaj, es decir, la palabra escrita. Y se dividieron y hasta los expulsaron. Pero estos caraítas, como estaban lejos de Israel, para marcar el inicio del año religioso, es decir, la Pascua, después la fiesta de los panes sin levadura y luego Pentecostés y así las diferentes fiestas que son 7, ellos mandaban mensajeros, no importaba desde dónde estuvieran, para ir a los campos de Israel exclusivamente a observar si ya había madurado la cebada. Porque ahí a partir de ese momento ellos podían marcar los 15 días del mes de Nisan donde iban a celebrar la Pascua. Y bueno, entre estos grupos se peleaban porque unos lo establecían en esta fecha, otros lo establecían en otra, pero lo que me llama la atención de ellos, porque en cierta manera nosotros deberemos de ser caraítas al depender exclusivamente de la bendita palabra del Señor. No sé si me estoy dando a entender. Y no de otro tipo de fuentes que pueden ser muy interesantes, pero que al fin de al cabo nosotros debemos de ser, y me parece a mí, que tenemos que recordar lo que se estableció en la Reforma, sola Escritura. Es importante, pero indudablemente a través de la revelación de la palabra. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? Muy bien, entonces, tenía Noemí, capítulo 2, verso 1, un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Traté de averiguar qué significa Booz y es un poquito complicado, porque la palabra que aparece más es Boaz. O sea, el nombre Booz viene de la palabra Boaz. Y Boaz, junto con Jaquín, eran los nombres que le pusieron a 2 columnas de 8 metros en la entrada del templo de Salomón. La derecha se llamaba Jaquín y la izquierda se llamaba Boaz. Y eso quiere decir fuerte, fuerza. Eran 2 columnas de bronce con un diámetro bastante grande y una altura de 8 metros. Y era la entrada del templo de Salomón. Entonces, Booz, que viene de Boaz, significa el fuerte. Y es que Booz iba a ser el fuerte que iba a redimir a Ruth, la moabita. Y usted sabe que nuestro Booz se llama Jesucristo. Él es el fuerte que a nosotros nos redimió, aleluya, y todavía se mantiene como el fuerte. Por eso nosotros no tendríamos que tener temor, porque nuestro Booz está con nosotros. Dice, Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego. ¿Qué significa Ruth? ¿Alguien aquí? ¿Qué significa Ruth, tu nombre? ¿Qué significa? Amiga. Ruth significa amiga. Y la única amiga que tenía ahora Noemí era su nuera. Así que Ruth, que yo quiero que usted la empiece a ver, porque este tema que vamos a terminar en el capítulo 4 debería de llamarse en general la ruta de Ruth, el camino de Ruth, porque nos enseña el camino que nosotros, si nos queremos casar con el Señor, con nuestro Booz, deberíamos de seguir. Así que pongámosle atención a los detalles, porque, hermano amado, si Rutía, como yo le digo a mi hija, le digo Rututía, tipifica Ruth a la que se va a casar. Aprendamos a ser amigos.
¿Por qué los que se sientan de este lado nunca saludan a los de aquel lado? ¿Por qué no sabemos los nombres de los hermanos? Yo ya voy para los 58 años, gracias a Dios bien vividos en Cristo. Me he gozado esta aventura en Cristo. No me arrepiento para nada de caminar en Cristo por tantos años. Pero le hablo de los 58 porque ya a mí se me olvidan algunos nombres y los cruzo. A los Alex les digo Axel y a los Axel les digo Alex. Los cruzo. Pero usted se ha dado cuenta que las hermanas Ruano se sientan siempre aquí adelante. Ya le pusieron nombre a las sillas. Siempre están aquí las hermanas Ruano, ¿verdad que sí? Pero ¿les conoce usted el nombre a ellas? Algunas dicen que sí, otros no. Porque nos cuesta ser amigos. Y la novia tiene que ser amigable. Poquitos amenes, ¿verdad? Pero qué bonito. Mire, hoy hay comida. Si usted nunca se ha quedado, quédese. Hay hermanos que no tengo. Ay, si después lo voy a ver a Pueblo Campero. Ahí no le dan con cascaritas de huevo bueno la comida. Aquí es más barata. Pero ¿sabe para qué hacen las hermanas? Aparte que ayuda a lo que estamos haciendo en la construcción del templo, lo más importante es que hay comunión. Usted conoce a los hermanos. Si se va a quedar a comer, siéntese con alguien que no conoce. Amén. No se sienten con los mismos y de todas maneras los que se conocen salen en otras ocasiones juntos. ¿Por qué no se sienta y platica? Y sabe un poquito más de los hermanos, porque hermano, iglesia significa dentro del concepto eclesía, involucra comunión. 4 cosas hacían los hermanos del principio y nosotros tenemos que volver al principio. Me gustaba mucho el eslogan de Elim cuando inició: por un evangelio como al principio. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 42, dice que ellos compartían el pan, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y tenían comunión unos con otros. Eso significa que ellos se conocían. ¿Quién sabe el nombre del hermano de lentes que acaba de bostezar? Espero que no sea porque lo estoy durmiendo. ¿Cómo se llama el hermano? Sí lo conocen, ¿verdad? ¿Y usted conoce a los hermanos? Un poquito, dice. Pero ¿no cree que podríamos nosotros tratar de aprendernos el primer nombre de cada uno de mis hermanos? Yo intento hacerlo, usted, pero conforme crece la iglesia. ¿Sabe por qué se hizo famoso la frase varón de Dios? ¿Usted sabe por qué se hizo famoso eso? ¿Por qué no saben el nombre? Varona de Dios. Yo digo que sentían raro, ¿verdad? Aunque eran medio bíblicos, porque a Eva le llamaron varona, ¿verdad? Porque del varón fue tomada. Vaya que no le dicen en hebreo, ¿qué tal hermana Ish? Tal vez Ishta, ¿verdad? No, porque no es hermana Ish, es Isha. ¿Qué tal hermano Ish? Porque no se acuerdan del nombre ustedes. Pero indudablemente Ruth tenía que... Es interesante que su nombre marcaba una amistad muy especial. Y dice: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Recoger espigas en un campo lleno de cebada, donde la cebada estaba completamente lista para ser cosechada, porque llegó al momento de la cosecha, y la cosecha se recoge cuando está maduro en este caso el cereal, ¿no es cierto? Los que han vivido en Occidente, tal vez, no sé si siembran en Guatemala cebada ustedes, sí, ¿verdad? ¿O no siembran en Guatemala cebada? ¿Hay campos de cebada?
Porque de trigo sí hay. Bueno, entonces mire, dice, y recogeré espigas. Ruth tiene una característica, aparte de ser amigable, es trabajadora. Porque yo no sé si había leyes de beneficencia pública en Israel en ese tiempo. Porque muchos se van a Estados Unidos porque hay leyes que cuando están cesantes de trabajo, no sé cuánto les dan. ¿Alguien usó eso en alguna ocasión en Estados Unidos? ¿Cuánto les dan? 1,000. Me voy mañana, vos. ¿Cuánto? Pero si ganaba $5,000, 5 por 6, no mucho, ¿verdad? ¿Cuánto es el promedio, tú que estuviste en Estados Unidos? Pero el promedio que gana un latino en Estados Unidos al mes, 2 por 6, 12, $1,200. Multiplicados por 7, 35, está bonita la cosa. Por no trabajar usted. Yo no sé si en Belén había esa ley. Sospecho que no, pero ya la ley, porque mire hermano, la ley establecía que todo el que era pobre, que no tenía trabajo, que no tenía una manera de poder obtener algunos beneficios, podía ir detrás de los segadores agarrando espigas, las que se iban cayendo, En cierta manera agarraban el rebusco. Y el rebusco era las pocas espigas que habían caído y de eso comían. Pero por ley estaba establecido que era para los pobres. A veces me pregunto, ¿qué hace la iglesia de Cristo por los pobres de nuestra bella Guatemala? ¿Qué hacemos? Dios es un Dios que da de comer al hambriento. Dios es un Dios, el único Dios, que provee al que no tiene. Y dice que el que le presta al pobre, le presta a Dios. Y nosotros que decimos que somos sus hijos, ¿cómo nos comportamos? ¿Usted se ha dado cuenta cómo se ha llenado los cruces de calles con niñitos de 3 años, 4 años, la mayoría indígenas, que les enseñan a mover 3 pelotitas o 3 naranjas o 3 limones? ¿Sí? ¿Lo ha visto? Está lleno los cruces de eso. Se pintan la carita de payasos. Y yo vi como 3 familias indígenas haciendo eso cuando venía para acá, de mi casa. Y bueno, uno le puede dar una moneda o le puede dar 5 quetzales. Pero algunos dicen, no le des al pobre, porque si le das al pobre lo vas a malacostumbrar. Pero yo me ponía a pensar, ¿y qué hacemos nosotros la iglesia? Por gente que está en necesidad. ¿O será que todos realmente? Porque mire, yo veo gente que puede trabajar, se les ve sanos, pero cree que con aprender 3 pelotitas toda su vida, subiendo 3 pelotitas y haciendo así las pelotitas, ese va a ser su futuro. Y me ponía a pensar el Señor, ¿y no sería bueno adoptar a algunos de ellos? Silencio absoluto. Ay, hermano pastor, si quiere ayudar a alguien, ayúdeme a mí, va a decir usted. Y me ponía a pensar, tal vez no podemos ayudar a todos, ¿verdad? Porque casi siempre la excusa para no hacer nada es que son muchos los necesitados, ¿no es cierto? Pero si agarramos a uno, nos metemos en líos. Porque puede ser que los padres que le están estafando, porque los padres muchas veces utilizan a los niños pequeños para mover los sentimientos, ¿verdad?
Y siempre hay muchos obstáculos y nosotros los guatemaltecos somos dados a no meternos en problemas, ¿verdad? Pero qué lindo sería agarrar a un niño de ellos y darles estudio, darle una beca, aunque sea uno, y verlo sacar su primaria, y verlo sacar su secundaria, y verlo sacar una carrera universitaria. ¿No cree que sería bonito? Yo me recuerdo que cuando Betel empezó en una casa, le conté que habíamos visto Santiago y dice, mira, yo te voy a decir, te voy a resumir en pocas palabras lo que es la religión. Dice Santiago. El último verso de capítulo 1 dice, la religión pura y sin mácula es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas, que son los más vulnerables en cualquier sociedad, y apartarte del mal. ¿Lo ha leído? Es la única vez que aparece religión en la Biblia. Y lo escribe el hermano de Jesús. ¿No cree usted que como iglesia nosotros algo deberíamos de hacer? Yo siempre me he preguntado que en los templos nosotros tenemos aulas que solo se usan el domingo o el viernes en la noche. ¿No sería bueno poner una guardería? Ay, hermano, el Señor no nos mandó a eso. Prediquemos la palabra nada más. ¿No será que tenemos que hacer algo más? Yo sé que una guardería es difícil. Yo vengo pensándola hace como 10 años, porque se necesita un médico. Ya tenemos uno, pero es neurocirujano. Se necesita médico, ¿verdad? Se necesitan nutricionistas. ¿Qué más se necesita? Maestros y maestras. ¿Qué más se necesita? Psicólogos. Aquí hay bastantes. ¿No sería bueno un proyecto para VTEL? Y los profesionales de la congregación, empresarios y profesionales PEP, el empezar con un niño y ayudar a un niño, porque ayudando a uno aprendemos cómo ayudar a dos. Bueno, vamos a platicar de eso, ¿verdad? Porque, hermano amado, yo creo que el Señor nos bendice para que también compartamos. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Por qué le digo que Ruth era trabajadora? Porque en los contextos vemos que cuando Booz, déjeme adelantarme un poquito, en el verso número 5 dice, y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Todos llegan a la conclusión que Booz ya era un hombre entrado en años. Eso es lo que piensa la mayoría. Pero dicen que gato viejo. ¿Cómo termina el dicho? Busca ratón tierno. Es que se tiene que reír usted un poquito hoy, hombre. Y entonces, qué casualidad que Booz le echó el ojo rápido a la rutilla a usted. ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Como Booz tipifica a Cristo. ¿Desde hace cuánto nos echó el ojo el Señor, hermano? Como usted y yo creemos en la preexistencia,
Yo sospecho que hace rato que nos echaron el ojo. Y en el libro de Hebreos, si no estoy mal, dice que nosotros somos hijos del Hijo. Somos hijos del Hijo. Y es que Booz le empieza, cuando empieza el diálogo con ella, le dice, hija mía. Porque Booz representa al Señor. Noemí representa al Espíritu Santo. Y Ruth es la que se está preparando para boda. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de que hay que prepararse para la boda. Y tenemos que seguir las instrucciones del Espíritu Santo. Pero también las instrucciones del amado. ¿Cuántos oyen la voz de Dios a su corazón? ¿Oye usted la voz del amado? ¿De verdad es una experiencia que usted puede decir se está volviendo cotidiana? Cuando tú le buscas. Porque nota que dice, he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, verso 4, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. El verso 7, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Era la petición de Ruth. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Hermano, ¿estamos trabajando nosotros en la obra del Señor? ¿O solo venimos al culto el domingo? Porque la característica de ella es que en el campo de Booz, que va a ser su redentor, porque el pariente cercano era el que podía ser el redentor. Así que nosotros, hermanos, nos redimió nuestro Goel, nuestro pariente cercano. Aleluya. Pero ¿estamos trabajando en la viña? ¿Estamos espigando? ¿Estamos haciendo algo desde que empezó el día hasta que termina? ¿O nos acomodamos sentados en una silla? Ruth, la que se va a casar, trabajaba arduamente. Y dice el verso 8, entonces Booz dijo a Ruth, oye hija mía, aquí está, hijos del hijo, no vayas a espigar a otro campo. Parece que en Israel había muchos campos, hermano. Como hoy hay muchas congregaciones. Yo sospecho que algunos de ustedes han hecho algunos recorridos por las congregaciones antes de venir por acá. Y tienen que tener una seguridad, hermanos amados, que este es el campo donde van a espigar. Aleluya. Gloria a Dios. Porque si todavía lo está dudando, métase con Dios. Porque usted debe estar donde Dios lo quiere. Porque ahí Dios lo va a levantar. Pero lo va a levantar para trabajar en su obra. Gloria a Dios. El viernes yo preguntaba cuántos predican aquí en la iglesia. ¿Y sabe cuántos predican aquí en la iglesia? 28 hermanos. Y van a predicar más. Aleluyita. Por eso usted venga a la escuela dominical. Y no se fije que el hermano es nuevo. Tal vez para usted es nuevo, pero para Dios no es nuevo. Pero ¿para qué los está preparando el Señor? Porque les va a dar su propio campo. Yo creo que iba a haber un amo encerrado. Hermano, yo cuando platico con usted, a veces digo, ¿no será que tengo que volver a la ingeniería? Porque cada vez que hablo del pastorado, usted se pone como que fuera una tortura ser pastor. Pero ¿cuántos anhelan obispado, hermano? Fíjese que el Señor, ayer que estaba en la noche del amigo, me dijo, mira, vas a tener que predicarles del llamado. Y llamarlos a los que tienen un llamado y empezar a ministrarlos, me dijo.
Otra vez. Un gloria a Dios. ¿Qué le dije hoy, hermano Víctor? Lo voy a entrevistar al hermano Víctor. ¿Qué le dije hoy a usted? Que podría en mi casa realizar cultos, porque como tenemos un discipulado y está creciendo, que realizara ya cultos. Ciudad Quetzal. Está lejos. Pero él trajo lleno su pick-up a la noche del amigo. ¿Y cuántos se convirtieron? 3. Y la familia Villalta es grande. Que empiece en un campo. Ese ya no es discipulado. Es que él no quiso decirlo. Yo le dije, vaya pensando en un campo, órele al Señor. ¿Desde cuándo está usted en el Señor, hermano? Ya debería ser pastor. Pero yo he estado viendo que ahí el Señor puede levantar algo. Porque el anhelo que Él tiene de llevar al Cristo a otros, eso se lo puso el Señor. Pero también se lo ha puesto a ustedes. Lo que pasa es que no se animan. Así que vamos a hablar del llamado. Pero no les voy a decir cuándo. Si no, no vienen. No vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Instrucciones de Cristo, instrucciones de voz para la que se va a casar. Porque hermano amado, mire por favor. Yo no es que sea posesivo, pero como yo veo los campos, usted tiene que tomar una decisión. Porque si espiga aquí y después va otro y espiga acá y va otro y espiga acá, hermano, no va a hacer nada. Lo que le auguro es que se va a confundir. Y al final no va a saber ni qué cree. Entonces que le confirmen cuál es el campo. Si no es este, yo oro por usted, hermano. Y que el Señor lo bendiga donde el Señor lo quiere llevar. Pero si es este, va a empezar a trabajar como Ruth. Aunque no haya amenes. El Señor lo va a empezar a sacudir. El Señor le va a empezar a hablar. Ya la hermana Lucky ya va a estar encargada de área de niños allá en Ciudad Quetzal. Solo se queda viendo. ¿Verdad, varón Galileo? Aleluya. Gloria a Dios. Todavía tengo unos minutos, hermano amado. Empecé a las 12, así que nos vamos a la 1, ¿le parece? Mira bien. Bueno, dice, he aquí estarás junto a mis criadas. La palabra hebrea ahí es que eran vírgenes, mozas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las doncellas de Betel se deben de cuidar de seguir siendo doncellas. Ningún hombre, por muy guapo que sea, porque tenga privilegio aquí, debe quitarte tu virginidad. Te lo digo así de clarito. O en otro campo.
Porque la instrucción para Ruth era que se guardara. Ella ya no era virgen. Pero le dijo, mira, y aquí estarás junto a mis criadas, junto a mis vírgenes. Porque, hermana, jovencita, amada, debes de guardarte. Y varón, joven, aunque no haya físicamente una señal de virginidad en el varón, está en su corazón y está en su corazón y está en su mente. El plan de Dios no es la fornicación, hermanos. Y por eso cuídense. Por eso yo machaco aquí amistad, compromiso y matrimonio, aunque no me quieran los jóvenes. Los veo a la cara y les digo, amistad. Vos estás casado. Y no sé si hiciste amistad. Si no, aprendí a hacer amistad. Amistad. No becho ni abacho. Porque el becho y abacho producen bebés, aunque usted no lo crea. Rutía mística, que te vas a casar, mantente pura. Si Ruth iba a estar con las criadas, porque mira bien el campo, que sieguen y síguelas, porque había muchos, tal vez entre campo y campo no había una división, pero ya dependía de otro. Y mire los peligros de estar en otro campo, porque yo he mandado a los criados. Otra versión dice a los siervos que no te molesten. ¿Sabe qué dice? Que no te toquen en el original. Vivimos épocas tan terribles, tan delicadas, tan complicadas, porque acuérdese que Ruth estaba, lo vimos el primer domingo que hablamos de esto, en el tiempo donde los jueces, entiéndase ministros, hacían lo que bien les parecía. Yo tengo que decir estas cosas. Disculpe si ofendo a alguien, pero tengo que decirlo. Hoy hay ministros que llaman a las doncellas a sus oficinas para ministrarlas, y no es ministración lo que hacen con ellas. Eso es terrible. Y quedan impunes. Siguen pastoreando. Pastores de cabras, no de ovejas. Por eso, jovencita amada, aquí en Betel, nadie te va a ministrar, si es varón, a solas. Porque si lo hace, se las va a ver conmigo. Eso tiene que estar claro, porque la iglesia está creciendo. Y puede aparecer un bandido, lobo vestido de piel de oveja, que de repente se acerque ahí cuando vas caminando y te diga, mira, yo ministro los sábados, pero no ministro ahí en Betel, porque ya el pastor me dio permiso que ministre en mi casa. Repréndelo y avísame. Es que, hermano, hay cosas raras en las iglesias locales. Y cuando crecen, ya no los conocemos a todos. Por eso tienes que entender que el pastor jamás te va a ministrar a solas. No importa que tengas 15 o tengas 80. Siempre tiene que haber una persona conmigo. Porque en otros campos a la Rutía se la podían almorzar. Disculpe que lo diga tan feo, pero así dice: no te vayas a otro campo, fíjate bien en qué campo estás, para que no te toquen los siervos. Eso dice el original. Y si no me cree, estúdielo.
Mire la otra instrucción, casi con esa vamos a terminar. Y a los criados que no te molesten, que no te toquen. Hay formas de quitar la virginidad a la Ruth y es metiéndole otras doctrinas en su cabecita. Dice, y cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados, o dice otra versión, los siervos. ¿De dónde en esos tiempos se sacaba agua? ¿De dónde? ¿Sabe usted que los ministerios apostólicos son pozos? Solo que no son el agua, son el lugar que contiene el agua. Y usted va a decir, hermano Sergio, pero nosotros no tenemos un apóstol que nos cubra. Y dice bien, no tenemos actualmente un apóstol físico que nos cubra, pero tenemos al apóstol de nuestra fe, según Hebreos capítulo 3 y verso 1. Apláudale al Señor. Pero aunque usted no lo crea, tuvimos un genuino apóstol que nos dio suficiente agua. Entonces usted tiene que saber de qué agua le están dando a usted. Porque a Ruth le dijeron, mira, cuando tengas sed, ve a las vasijas del agua, donde está el agua que sacaron los siervos. Usted tiene que averiguar de dónde están sacando el agua los siervos. Usted sabe cómo cuido yo este púlpito, pero a veces no estoy. Y por eso oigo siempre los temas. Pido los bosquejos y oigo los temas para ver si alguno de los que en los que yo confío no tienen otra agua. Ay, ya no voy a querer predicar aquí, hermano Sergio. Bien, predica. Si lo que estoy haciendo te debe dar seguridad. Para que no, es que mire, ahora hay aguas en internet. ¿Usted se ha dado cuenta la laraca que están haciendo por el eclipse de mañana? Dicho sea de paso, cuídese entre las 10 y las 2 de la tarde o 3 casi del eclipse. No mire al sol porque le puede quemar su retina. No use anteojos oscuros porque no sirven. Si tanto es su gana de ver el eclipse, cómprese un vidrio de los que usan los que soldan número 14, no menos de eso, para que no se le dañe el ojo. Y si no, quédese en su casa. Porque solo esas cosas, ahí en los baños están las instrucciones, la mandamos al chat para que usted se cuide, porque uno no sabe y hay que cuidar a los chiquitos, porque se pueden quedar viendo. Y es más, si con ese lente especial no vea más de 30 segundos, porque puede ser dañino para sus ojos, a pesar de que tenga protección. Mejor, si tanta es la gana, métase al internet y ahí véalo. Así se cuida. Pero, hermano, ¿de dónde están sacando esa agua? Los siervos. Armando diferentes cosas para decir diferentes cosas acerca de los eclipses. Que va a atravesar Norteamérica desde Oregón y va a terminar en la ciudad de Charlotte, en las Carolinas, y atraviesa Estados Unidos, la franja que tiene 70, porque a todos le sacan numerología, 70 millas de ancho, y que después va a pasar otro que la va a cruzar por el otro lado. Hermano, ¿de qué agua estarán sacando? ¿Ya le dijo el Señor que viene mañana? Porque para muchos dicen que viene mañana. Otros están diciendo, no, 33 años después, mejor dicho, 33 días después, para hacerlo casar con el 23 de septiembre. ¿Ya le dijo el Señor que va a venir el 23 de septiembre? El que fecha se equivoca.
¿De qué agua estás bebiendo, Rutía? Ten cuidado con el agua que bebes. Yo creo con todo mi corazón que la novia que se va a casar le van a avisar. Por eso le pregunto, ¿ya le avisaron a usted? ¿O será que todos nos vamos a quedar, hermano? ¿Y será que a otros les están avisando? ¿Y a nosotros no? ¿Qué testimonio tiene usted que tiene Espíritu Santo? Entonces, si tiene sed, no vayas a internet, hermano, métete con Dios. Que Él te hable, que Él te diga, que Él te confirme. Porque si tienes sed de doctrina y vas a internet, o vas a espigar a otros campos, porque ahora se espiga en otros campos con el iPad, se espiga en otros campos con el celular. Yo espero que usted no esté con audífonos y viendo otra cosa aquí, va. A ver qué dice don fulano y don mengano. Sino que usted tenga testimonio. Ten cuidado. No vayas a espigar a otro campo. No, soy posesivo. Pero tengo que hablar claro. No dejes que te siembren diferentes semillas en tu campo, porque Dios abomina las mezclas. Vea la palabra. Tienes Espíritu Santo. Lo que aquí se expone, que sea el Espíritu Santo que te lo confirme. Si no te lo confirma, si no te lo confirma, si no te lo confirma, y si no te lo confirma, tal vez no es este tu lugar. Porque tienes que tener testimonio del Espíritu. 2 minutos para terminar. Termino con el verso 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Ella reconoció quién era vos. Y eso es una iglesia adoradora. Porque le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Nosotros éramos extranjeros de advenedizos, pero nuestro voz nos rescató. Aleluya. Nuestro voz, que es el mismo Dios que hace habitar en familia a los desamparados, nos hizo familia. Por eso amémonos como familia. No nos critiquemos unos a otros. Amémonos como familia. Porque todos los que estamos aquí, si ya nacimos de nuevo, hemos hallado gracia delante de nuestro voz, que ya nos dijo en qué campo debemos espigar y nos ha dado testimonio. Póngase de pie, hermano amado. Hemos terminado, pero seguimos el otro domingo.